¿Gustavo Alcalde? ¿Gustavo Alcalde? Sí, así es, amiguitos. Soy Gustavo Alcalde, el candidato más dicharachero a la presidencia de Aragón. Bueno, pues buenas noches. Yo soy la cartera del gobierno de Aragón y vengo a entregarle este premio. ¡Oh, para mí! No me lo esperaba. Madre mía. Bueno, quiero agradecer a todo el mundo, especialmente a mi familia y también a todo ese equipo que ha estado ahí apoyándome aférrimamente. Oiga, que corte el rollo, de verdad, ¿eh? O sea, que es que vengo del PSOE, vengo del PAR, vengo de Izquierda Unida y todos han hecho lo mismo, ¿eh? Pero si el premio se lo han dado ustedes mismos, por favor. Pues precisamente por eso, amiguita, ¿eh? Un premio para mí mismo. Nunca hubiera sospechado que tuviera tan buen gusto. Por favor, qué paciencia hay que tener en este curso. Qué paciencia, ¿eh? Habrá un día en que todos... ¡Buena nuey! ¡Cago en 10! ¡Jesús Bernal, Chuntamán! El único que no tiene premio, Aragón. Para el carro, Gustavo. No tengo el premio porque lo he rechazado, ¿eh? A ver qué va a pasar. Amiguitos, esta noche os voy a explicar la diferencia entre tener un premio y no tenerlo. Yo tengo un premio y este señor tan feo de aquí, no. Yo tengo un premio y el señor feo este, no. Endogámicos, que sois unos endogámicos. Esto os va a pasar factura a todos, ¿eh? Yo tengo premio y este feo, no. ¿Pero cómo podéis daros un premio por hacer vuestro trabajo? Por eso lo hemos rechazado nosotros. Porque nosotros venimos simplemente a trabajar, como uno más. A arrimar el hombro al tajo. Además, seguro que cualquier otro aragonés hubiera ganado el premio muchísimo mejor que nosotros, ¿eh? Pero nosotros tenemos principios y dignidad. Y además nosotros pues somos muy humildes y mereceríamos un premio por ello. Uy, se me ha escapado. ¿Quieres el mío? Habrá un día en que todos...